esta ocasión escucharemos acerca de cómo ser un adulto y no morir en el intento. Muchos de nosotros estamos en la etapa de la vida donde hemos de trabajar y estudiar o simplemente tomar más responsabilidades y nos encontramos confundidos sobre cómo lidiar con estas nuevas obligaciones de trabajo, los estudios y tener una vida social. En esencia, esta actividad es un pequeño conversatorio de personas exitosas y de cómo manejan su vida y logran ser responsables y felices. Para ayudarnos están con nosotros María Celada, Stephanie Bianchi, David Chang y Modera Libby Castillo. Stephanie Bianchi es bióloga molecular, neurocientífica e instructora de mindfulness y meditación. Su amplio conocimiento no solo teórico, sino práctico sobre el sistema nervioso y la mente la han llevado a confundar Mindful Guatemala, una ONG dedicada a compartir los beneficios de la meditación y la inteligencia emocional con todos los guatemaltecos. María Isabel Celado Ochoa, licenciada en educación con maestría en medición, evaluación e investigación y currículo de la Universidad del Valle, Guatemala, así como una maestría en estudios de política educativa de la Universidad de Illinois, Chicago, gracias a una beca Fulbright, con más de 20 años de experiencia docente a lo largo de todos los niveles educativos, permitiendo compartir su gusto por las ciencias naturales y ciencias sociales. Cuenta con una amplia experiencia docente de investigación educativa y gestión académica de programas de universidades nacionales y extranjeras. Actualmente es la decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle de Guatemala y directora regional de la Red para la Ecoescritura Inicial de Centroamérica y del Caribe. Radley David Chang es un ingeniero en sistemas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un MBA de la Universidad Rafael Andívar y una maestría en inteligencia en negocios de la Universidad de Barcelona. Actualmente tiene una empresa que presta servicios a empresas de Estados Unidos y soporte como ingeniero senior de infraestructura de datos. Y Libby Castillos, que creo que no necesita presentación. Sean todos bienvenidos. Ay, muchas gracias, David. Excelente presentación. Stephanie, Mercedes y David, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Mariela, buenos días. Ya estás por ahí. Buenos días. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Esto es un conversatorio y está muy enfocado en apoyarles a ustedes a conocer un poquito más cómo ser un adulto y no morir en el intento. Quiero, eh, quiero iniciar hablando un poco del tema de salud, que es lo que ahora nos entra un poco más por la mente, ¿verdad? Stephanie, comentanos un poquito, tú que sos tan experta, que has investigado muchísimo este tema, contanos un poco cuáles han sido tus estrategias para mantener sanidad mental en estos momentos que han sido a veces muy estresantes de estar alejado de la gente, de estar trabajando entre gente, etcétera. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo entras en este equilibrio? Hola, Libby. Mucho gusto a todos. Bueno, yo creo que el tema de salud mental, de alguna forma tuve la ventaja que quizás fue un tema que saltó en mi experiencia hace varios años, hace casi una década, y donde tuve que ponerle mucha atención, ¿no? En esa transición cuando me estaba volviendo adulta, mi salud me empezó a hablar, me dijo, no es por ahí. Empecé a sufrir con problemas de salud mental, ¿no? Como ansiedad, depresión y entre otros síntomas físicos. Y bueno, eso me permitió en los últimos años, no solo con mi experiencia y mi background científico, investigar qué estaba pasando en mi sistema nervioso, sino también poder aprender de estas estrategias y prácticas que ahora me dedico a enseñar, ¿no? Y la verdad es de que son sencillas, pero realmente pueden tener un gran impacto en la calidad de vida que llevamos, ¿no? En el día a día, y no solo quizás ver al futuro esas metas que quiero lograr, sino también disfrutar del proceso y no morir en el intento tal cual. Y para mí simplemente son ejercicios de atención, también se les llaman ejercicios de meditación, pero creo que eso y ya la neurociencia está investigando y encontrando el por qué es tan importante entrenar ese músculo de la atención cuando vivimos en una sociedad y en una economía de la atención, que todo busca esa atención constante, ¿no? Estamos distraídos, somos una sociedad muy distraída, ¿no?
Entonces, a nosotros tener un ejercicio diario de 10, 15 minutos, ¿no? Donde nosotros podamos entrenar nuestra atención a permanecer en un solo punto, realmente los beneficios se ven en muchas gamas distintas, ¿no? Como a nivel cognitivo, ¿no? La capacidad de poder simplemente permanecer aquí presente sin estar pensando en el futuro o en el pasado, pero también podemos regular mejor nuestras emociones, nuestras relaciones interpersonales comienzan a florecer, ¿no? Nuestra relación con nosotros mismos. Entonces, si yo tuviera que simplemente recomendar algo, sería eso: entrenen su atención, recuperen esa autonomía de decidir a qué le están poniendo a ustedes su atención y no que decida el teléfono o las vallas publicitarias o el radio o la tele cuando encendemos todas estas cosas, ¿no? Sino que nosotros decidamos momento a momento a qué le estamos brindando esa atención tan vital, ¿no? Eso quizás sería en pocas palabras. Cuéntame si respondo un poco a tu pregunta. Es mi lucha diaria, mantenerme en el presente. Yo que soy una persona que voy como 10 años o 20 años más adelante, es la broma que siempre me hacen en mi familia. ¿En qué año vas ahorita? Que no es este. Entonces, esa es mi lucha diaria. Y a ti, por cierto, que a ti yo te agradezco mucho estas estrategias para quienes están interesados en aprender un poquito más de la meditación. Stephanie hace justamente eso, te enseña herramientas de cómo mantenerte en el presente, de cómo calmar tu mente, de cómo meditar y cómo encontrar ese equilibrio. Así que es una ex becaria Wildlife increíble. Así que por si alguno de ustedes está interesado en entrar en este mundo de la meditación, cuéntenme y con mucho gusto les pongo en contacto. Ahora, ya entrando un poquito más en el tema, ¿qué marca el inicio de la adultez? ¿En qué momento sintieron ustedes que dejaron de ser adolescentes y entraron a ser adultos? Quien quiera agarrar el micrófono, les dejo la palabra. A ver, me animo yo. Gracias por la pregunta, Libby. Tal vez yo me atrevería a decir que, al menos en mi caso, no podría hablar de como de un momento en específico o de una situación específica, sino me gusta pensarlo como una transición, ¿verdad? Como algo en lo que poco a poco, ¿verdad? Fuiste como adquiriendo mayores responsabilidades o cambiando, digamos, el contexto de dónde te desempeñabas. Y que, digamos, no es como te acostaste y al día siguiente de tu cumpleaños cumpliste 18 años y mágicamente te convertiste en ciudadano, ¿no? ¿Verdad? Sino que lo que pasa es que te vas preparando para esas funciones. Pero sí, yo tuviera que pensar, creo que mencionaría también en esa transición cómo te vas dando cuenta que, digamos, lo que antes era solo estudiar, de repente se convierte en estudiar y trabajar y tenés que encontrar tiempo para ambas cosas. Lo que antes, por ejemplo, era gestionar o aprender que tus papás te daban cierta cantidad de dinero y aprendías a manejarlo, de repente estás trabajando y te pagan y ese dinero te tiene que alcanzar para A, B, C y D, ¿verdad? Empezás a adquirir otras responsabilidades en otros contextos, ¿verdad? Tu mundo social, dijo aquel, se abre y me parece que eso empieza como a marcar, digamos, esa transición y que efectivamente el tema de convertirse ciudadano, ¿verdad? Es todo un tema, ¿verdad? Entonces, adquirir esa conciencia me parece que es cuando ya decís, no, aquí ya la cosa va en serio, ¿verdad? Sí. Stephanie, por favor. En cortito, yo creo que sí, agregando a lo que nos comentaba Mariela, para mí es esa toma de responsabilidad donde saltamos y tomamos plena responsabilidad de nuestras acciones, de las consecuencias que tienen nuestras decisiones, y también es una transición, no es algo bien gradual, pero para mí eso es lo que marca esa adultez, ¿no? Esa toma de responsabilidad en todos los aspectos de mi vida, desde saber poder mantener mi entorno limpio, ordenado, ¿verdad? Con todas mis necesidades básicas cubiertas, hasta ya poder dar un un buen desempeño en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Ok. Yo sí hay dos momentos bien marcados en mi vida. El primero fue cuando tuve mi cédula. Sí, yo tuve cédula. Viejo me siento, pero ya es el DPI. Pero cuando logré sacar mi cédula y vi el documento y dije, wow, yo tengo este poder, pero como diría Spider-Man, conlleva una gran responsabilidad.
Entonces me di cuenta de que ya mis acciones podían tener muchas repercusiones, ¿verdad? No le puedes echar la culpa porque soy alguien adolescente y no voy a hacerme responsable de mis actos. Creo que esa es una de las etapas que uno marca a su adultez, cuando ya pues, legalmente es adulto y cuando empieza uno a trabajar y ya a generar ingresos por sí mismo. Creo que esa es como una de las primeras etapas. De ahí pues uno pasa pues tratando, digamos, de sobrellevarlo y descubrir este nuevo mundo de la adultez, pero creo que cuando mis preocupaciones se juntaron todas de un solo es cuando adquirí, digamos, el préstamo para nuestra casa, ya casados, y el nacimiento de mi primera hija. Ahí creo que ese es el momento en donde todas mis preocupaciones de antes de adolescente o de joven adulto, pues no importaban y ahora digamos que es otro tema, ¿verdad? O sea, uno abarca, tienes muchas responsabilidades y mucha gente depende de ti, entonces creo que ahí es donde comienzo digamos, ya sentir ese peso, si lo quieren ver así, de ser un adulto responsable, ¿verdad? Muchas gracias. Hablemos de finanzas, David, ya que entraste al tema del préstamo y no sé qué, y todo ese rollo, qué pánico con la tarjeta de crédito, saco o no saco tarjeta de crédito, ahorro o no ahorro, ¿cómo es el rollo? 3 buenas prácticas que le podemos dejar a estos jóvenes para que puedan adquirir una finanza saludable desde que tienen 18 años. Ok, yo creo que tal vez, bueno, son muy generales los consejos, tal vez creo que esos aplican para cualquier persona, no solamente para jóvenes que están iniciando. Yo conozco algunos adultos que aún siguen batallando, digamos, con el tema de finanzas personales y creo que, digamos, es de sentarse y analizar realmente cómo estamos en nuestras vidas, ¿verdad? Y más tomando en cuenta, digamos, en el país en donde vivimos, en donde nosotros, digamos, por estar en Guatemala, vivimos aún más con incertidumbre, ¿verdad? Este background que yo tengo, pues no fue más o menos a propósito. Para los que son fans de Star Wars, este es un pequeño cuarto de una casa en Tatooine, que es un desierto, ¿verdad? Y básicamente, si ustedes ponen atención a la película, o si no la han visto, digamos, las escenas, es un lugar inhóspito, ¿verdad? Que hay mucha incertidumbre y solo sobreviven las personas que realmente están dispuestas a acumular, ¿verdad? Acumular agua, acumular comida, tener, digamos, los suficientes medios para subsistir. Y yo creo que en Guatemala nos toca vivir así, ¿verdad? Irónicamente, ¿verdad? Hay un meme de Hulk, no sé si lo han visto, que dicen cómo puedes mantenerte y no despertar al Hulk si no estás enojado, ¿verdad? Entonces dice, mi truco es que siempre estoy enojado. Entonces hay un meme que hace referencia aquí en Guatemala, ¿cómo haces para sobrellevar la crisis? Es que siempre estamos en crisis aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, yo creo que más, digamos, nosotros como población tenemos que estar conscientes de nuestras finanzas a todo momento. Entonces, yo creo que los consejos que podría darles pues, es tener un hábito de ahorro, aunque ustedes, digamos, no sepan ahorita en su temprana edad qué hacer con el dinero, pero como diría mi abuelita, el que ahorra siempre tiene. Entonces, es aconsejable ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad, ¿verdad? En las lecturas que ustedes van a encontrar de finanzas, pues les dicen mínimo el 10% de lo que ustedes ganan, ¿verdad? O tienen sus ingresos mensuales. Ese sería el mínimo que deberían de ahorrar. Yo les aconsejo también leer todo lo que puedan sobre finanzas personales, el evitar mucho la gratificación instantánea, ¿verdad? ¿A qué me refiero a eso? Salió el iPhone, no sé, X2040 y yo lo quiero, y hago cualquier cosa para endeudarme, para con tal de tenerlo. Así puede ser cualquier cosa. Uno tiene que identificar cuáles son las cositas que detonan a uno la gratificación instantánea. No necesariamente puede ser un electrónico, puede ser ropa de marca, puede ser salir de fiesta, etcétera. Todas esas gratificaciones instantáneas debemos de aprender a controlarlas. Hay adultos que aún así en su vida adulta no pueden todavía contenerlo, ¿verdad? Entonces es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días, pues diferenciar qué es un activo, qué es un pasivo, ¿verdad? Les recomiendo mucho, hay libros introductorios que son cortos, por ejemplo, el de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que les da una idea, digamos, de
de que no solamente es trabajar y generar y ganar y gastar, sino que también podemos en algún punto ahorrar, invertir y diversificarnos, digamos, con muchas cosas. Otro muy importante que creo que es básico es El hombre más rico de Babilonia, un libro de 100 páginas, si ustedes lo pueden buscar hasta en internet. Tiene consejos muy prácticos y que de hecho se basan en el tiempo antes de Cristo, más o menos, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno, ¿cómo le hacía esta gente para poder sobrellevar, a pesar de esa y todavía más incertidumbre que había en esos tiempos? Creo que es muy importante. Y aprendamos del sistema financiero, ¿verdad? Cómo usar nuestra tarjeta de crédito que tenemos, cómo funcionan los préstamos, ¿verdad? ¿Qué es el interés compuesto, etcétera? Y sobre todo, pues que podamos construir un presupuesto, identifiquemos nuestros gastos, nuestros ingresos y que tengamos la disciplina mensualmente de poder llevarlo, ¿verdad? Y tal vez lo más importante creo que es no compararse con ninguna persona. Muchas veces queremos generar algún estatus porque vemos a alguna otra persona en nuestra vecindad o algo y queremos pretender algo que no somos, ¿verdad? Creo que todo es en su momento y tenemos que vivir nuestra realidad diaria. Gracias, excelente comentario y gracias, Stephanie. Ahí estamos poniendo algunos comentarios de libros para que les queden en la mente por si se les pasa. Hay 3 libros recomendados: El hombre más rico de Babilonia, Padre rico, Padre pobre y Think and Grow Rich. Ahora, un poco de carga laboral, Mariela. Sobre todo, y esta es una pregunta que creo que nos va a llegar a todos al corazoncito, porque aquí donde nos ves, la audiencia tiene amor y pasión por enseñar inglés. Han tenido un tercer año de clases de inglés y muchos de ellos son apasionados maestros. Y en época de crisis, tú sabes cómo es esto. Tú más que nadie sabes cómo es esto. ¿Cómo encontraste este equilibrio, Mariela? ¿Cómo trabajas y no morís en el intento? Algo por ahí. Bueno, ¿qué te diré yo? Esto, a ver, si yo tuviera que buscar una figura o un símbolo con qué representarlo, yo te diría que es como aprender a hacer malabarismo, ¿verdad? Tenés un montón de pelotas aquí, estás con una, la tirás porque agarraste otra y la vas a tirar en un rato mientras todas están en el aire porque están avanzando o porque alguien más las tiene, digamos, tú seguís con otras, pero efectivamente los malabaristas tienen que conocer cuál es su límite de pelotas que pueden manejar, porque efectivamente cuando se te empiezan a caer las pelotas es que tienes problemas, ¿verdad? Porque ya no estás controlando, y digamos ya no controlas las cosas que tenés, son como hilos, digamos, que ya no puedes jalar. Pero también empezás con mal humor, con problemas de salud, se te empiezan a olvidar las cosas, empezás a tener otro tipo de dificultades de relaciones interpersonales porque efectivamente empezás a empujar tus límites. Y no es que eso necesariamente sea del todo malo, sino que lo que pasa es que empezás a hacerlo de una manera poco controlada. ¿Qué les diría yo? Les diría yo que efectivamente este tema del malabarismo siempre va a estar presente, pero creo que nosotros tenemos que saber cuántas pelotas podemos manejar, cuántas puedes tener en el aire y cuántas puedes tener, digamos, aquí enfrente y estarlas maniobrando y luego soltarlas. Creo que una cuestión importante también con el equilibrio es que efectivamente tengamos claridad de que trabajás para vivir, pero no vivís para trabajar. Y eso es clave, ¿verdad? Porque efectivamente te puedes convertir en una máquina de trabajar, pero la pregunta para mí es ¿cuánto estás disfrutando de esto? Porque el trabajo también lo tenés que disfrutar. Y qué bueno si te pagan por hacer lo que te gusta y porque disfrutar lo que te gusta, tiene que estar bien hecho, pero hay que disfrutarlo, ¿verdad? Porque eso es parte de que si te gusta trabajar con personas, de un buen servicio a la gente, eso es parte de que hagas un buen networking, de muchas cosas. Y creo yo que una de las cosas que a mí me gusta siempre pensar es que puedes tener tu lista de pendientes y tus cosas que no has hecho del trabajo y que te decís, esto no le he dado seguimiento, esto lo tengo que ver, y esa lista nunca se va a acabar. Entonces, habrá momentos y habrán temporadas en tu trabajo donde vas a requerir salir más allá de la hora o entrar más temprano, pero ojo que esa no puede ser tu vida,
porque el problema está en cuanto eso se convierte en normal, efectivamente tenés un problema de tu gestión y de tu administración del tiempo. Y entonces toda tu vida empieza a girar en torno solo al trabajo. Que sí, es una parte de tu vida, pero ¿qué hay de tu vida con tus amigos? ¿Qué hay de tu relación social? ¿Qué hay de tu relación con tu familia? ¿Qué hay de tu vida espiritual, trascendencia? O sea, todas esas cosas son claves. Entonces, para mí el tema es justamente pensarnos como malabaristas, pero ojo con las pelotas que tenemos en el aire y con las que tenemos entre las manos, porque se nos empiezan a caer. Buenísimo. Muchas gracias. Una pregunta para cualquiera de los tres. ¿Cómo logramos manejar el estrés y que no nos maneje a nosotros? Mariela ya le empezó a abordar un cacho. David, Stephanie, a ver, ¿ustedes qué hacen? Yo busco el balance, creo que es clave. Creo que Mariela ya lo mencionó un poco, pero para mí fundamentalmente son mis hábitos de autocuidado, y mientras ya llevo varios años que mientras le coloco la atención adecuada a mis hábitos que me mantienen bastante enraizada en quien yo soy y me mantienen en ese balance interior, mi vida funciona mejor, mis relaciones, mi trabajo, lo que yo puedo aportar en el mundo, lo que sea mi quehacer, ¿no? Entonces, para mí es eso, y porque siempre va a haber presión del exterior viniendo hacia adentro y a veces presión interna, ¿no? Nuestras propias expectativas sobre nuestro trabajo, pero mientras mantenga esas rutinas en orden, siento que puedo manejar mucho mejor el estrés y esa presión, ¿no? Y sobre todo, lo que he aprendido es que cuando viene una presión externa, es decir, pandemia, cambian las situaciones, ¿no? Una pérdida, un cambio muy grande, es cuando más debemos de regresar a esas rutinas que nos mantienen en ese autocuidado, ¿no? En esas condiciones óptimas. Y para mí son rutinas muy simples, ¿no? Que todas las escuchamos todo el tiempo, ¿no? Pero es irme a dormir todos los días a una hora temprano, en realidad. Trato de estar a las 9 en la cama, eso me hace levantarme bien a las 5 o 6, abro los ojos, ¿no? Poder dormir bien. Medito todos los días, esto es mi quehacer, entonces a veces sí medito mucho más de lo que tal vez la gente tiene disponible, pero con 10 minutos, 15 minutos se ha visto la investigación científica de que es suficiente para mantener la mente en balance en el día, aunque sea, y hacer ejercicio, 20, 30 minutos de una actividad física, podemos combinarlo con algo más si no tenemos tanto tiempo ¿verdad? Para dedicarle al cuerpo, pero esas serían como que las 3 básicas. Luego, claramente, pues comer balanceado, etcétera, pero son muy sensibles y muy sencillas. Son rutinas muy sencillas que si le ponemos la atención tienen un gran impacto en nuestro estilo de vida y en la manera en que vivimos el día a día, ¿no? Entonces nos sumergimos mucho en quiero llegar allá, pero la estamos pasando muy mal, ¿no? Entonces, para mí, esto es como mantener esas rutinas y aun cuando hay mucha presión, mantenerlas. Hay una frase muy famosa en el campo de la meditación que dice, si estás ocupado, no, todos deberíamos de meditar al menos 20 minutos, pero si estás muy ocupado, medita 1 hora, ¿no? Como esa analogía de que si estamos como la mente muy loca, pues hay que buscar un momento para regresar a nosotros de la manera que sea, ¿no? Gracias, David. Yo creo que a Mariela y Stephanie dijeron la mayoría de las cosas y que sí, por las que digamos que muchos de los consejos que dice Stephanie Mariela pues los tomo en práctica. Yo tal vez quiero agregar algo que me ha servido ahorita que estamos justo, ¿verdad?, en pandemia o cuando he tenido mucho estrés por incertidumbres en la vida, pues me ha servido mucho también un libro que se llama Stop Worrying and Start Living de Dale Carnegie. Básicamente él pues en su libro expone muchos como escenarios, ¿verdad? Pero lo importante, digamos, del libro es de que él aconseja hacer un ejercicio mental y que si hay algo que nos está agobiando en un momento determinado, uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasarme de esta situación en específico, ¿verdad? Por ejemplo, si uno está pasando una enfermedad o por el tema de COVID, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, me enfermo o bueno, en el dado caso me muero. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo puedo minimizar esa incertidumbre y los riesgos? Bueno, uno es,
bueno, si me están diciendo quédate en casa, pues entonces ahí tengo una respuesta de cómo minimizar el riesgo a enfermarme, usa tu mascarilla, etcétera. Entonces uno empieza a hacer el ejercicio mental hasta que empieza a cubrir todos los aspectos, digamos, que lo preocupan, ¿verdad? Y es increíble cómo mentalmente uno, después de identificar el problema o el riesgo y hacer un escenario de mitigación, pues uno adquiere cierta como paz, ¿verdad? Mental. Obviamente ninguno de nosotros estamos en control de qué es lo que va a pasar mañana, pero es increíble que mucho de las cosas es mental, ¿verdad? Las preocupaciones y todo, pues las tenemos nosotros y de repente ni siquiera ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, mucho es tratar de apaciguar la mente y vemos, como dicen los términos coloquiales, no te ahogues en un vaso de agua, ¿verdad? O sea, no está pasando todavía nada, pero es importante hacer ese ejercicio. Entonces, les recomendaría, pues, si tienen la oportunidad de leer ese libro, pues muy bueno. Gracias a los tres. David, hablemos un poquito de aprendizaje continuo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios del aprendizaje continuo? ¿Podés darnos un ejemplo de tu vida en cómo este aprendizaje continuo te ha abierto otras puertas? Sí, yo creo que tenemos que mencionar de que lo único constante es el cambio, ¿verdad? Estamos en un mundo muy globalizado. Yo, pues en la línea de trabajo en donde yo me desempeño, lo he visto, digamos, en carne propia. Yo le comento mucho a mis amigos que trabajan con empresas guatemaltecas que ahora que yo trabajo, digamos, con empresas, digamos, en Estados Unidos, te das cuenta de que Guatemala ni siquiera tenemos un mercado tan, ¿cómo se podría decir? Competitivo o tal vez, digamos, nuestro recurso humano no se da cuenta de que ahora estamos peleando por puestos no solamente con guatemaltecos, sino que estamos peleando, en mi caso, de ingeniería en sistemas, con hindús, con chinos, ¿verdad? Con rusos, o sea, hay mucha competencia, la gente está, pero demasiado preparada, o sea, hay gente que tiene N certificaciones, maestrías, etcétera, y de veras que uno a veces se hace hasta chiquito, ¿verdad? De que uno cree que va con muchas herramientas y no es así, ¿verdad? Entonces, creo que debemos seguir adquiriendo conocimiento el día a día. Para mí, digamos que es importante que en el área que ustedes se desempeñan o su área de expertise, pues lean las tendencias actuales, ¿verdad? Del mundo, qué es lo que está pasando, cuáles son ahorita las nuevas formas de trabajo y de repente, digamos, si es la línea de trabajo de que uno está ya es obsoleta, pues empezar a buscar y saltar a otros lugares, ¿verdad? Y la única forma de poder hacer eso y mantener el paso, digamos, a cómo va el mundo es seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, creo que para mí lo que ha funcionado es que me apalanco mucho del uso de Internet y de los recursos en línea. Ahí, pues, ustedes ya saben, ahora que ya estamos todos home office, se han abierto muchos portales para conocimiento continuo. Creo que debemos, por lo menos, diría yo, dedicarle unas 4 o 5 horas a la semana a aprender algo nuevo, ¿verdad? Aunque sea algo pequeño, pero si ustedes oyeron algún tema específico que les llamó la atención, pues investiguen en eso. No necesariamente es certificarse o hacer algo, pero en mi caso sí me ha servido, ¿verdad? O sea, el estar pendiente, yo lo que estudié, que me gradué hace más de 10 años, ya es obsoleto, ya ni siquiera es algo en lo que yo podría trabajar hoy en día, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir avanzando y pues no podemos parar, ¿verdad? Pero creo que es un hábito el que tenemos que formarnos en aprender algo todos los días. Muchas gracias. Stephanie, hablemos de sueños, hablemos de metas, porque en este grupo si algo nos caracteriza es ser soñadores y buscar cómo hacer las cosas mejor y cómo alcanzar no solo nuestro desarrollo personal, sino también a nivel comunitario. Como emprendedora, que eso es un reto diario, ¿cómo te mantenés con tus metas claras? Como voy para allá y no importa qué pase, yo voy para allá. Contanos un poco. Interesante, esto sí también va muy de la mano de ese desarrollo personal que tenemos a través de convertirnos en adultos, ¿no? En mi caso fue desarrollándose a medida de que
iba llegando a esas metas profesionales que me había marcado a los 13, 14 años cuando decidí estudiar genética, biología molecular y luego neurociencia, e iba llegando a esos lugares donde yo me creía que iba a estar completamente realizada profesionalmente y personalmente, ¿no? Y cuando iba llegando a esos lugares me daba cuenta que algo faltaba, que sí, claramente estaba, en mi caso yo estudié fuera las dos carreras y estaba trabajando en un excelente laboratorio en Francia, pero algo faltaba dentro de mí, no me sentía completamente satisfecha, aunque lo que estábamos haciendo era súper innovador, súper lindo y espero en su momento que aporte a Alzheimer's, que eso era lo que estábamos investigando. Y creo que algo que a mí me ha ayudado mucho es ir hacia adentro, buscar ese propósito, eso que yo puedo aportar con mis capacidades y con mis cualidades muy únicas, y que tiene un impacto que en mi caso era importante, que tenga un impacto directo en la sociedad, en la industria hoy por hoy, ¿no? Y así fue como comencé a crear mi camino, ¿no? A mí hasta el haber sufrido esta transición de mi salud mental, emocional, al mismo tiempo de yo estar estudiando los mecanismos celulares y moleculares de la ansiedad y la depresión, a mí me marcaron muchísimo y fue como encontrarme con otra parte de la ciencia que yo podía aplicar y mejorar la salud de las personas, que al final, pues por eso me volví científica, ¿no? Entonces ha sido un camino, no ha sido fácil, no es como que me levanté un día y supe qué era mi propósito, pero se ha ido aclarando y he encontrado claridad a medida que he tomado pasos con mucha incertidumbre de no saber exactamente a dónde voy, porque no existe realmente, o en su momento no existía, ahora claramente hay muchos más neurocientíficos que están investigando el campo de la neurociencia, de la meditación, del mindfulness y de la salud mental, pero en su momento cuando comencé era una de las únicas, ¿no? Y es importante permanecer fieles a ese propósito. Un libro muy bueno es de Simon Sinek, Start with Why, o Find Your Why, Start with Why se llama, como encontrar tu por qué, ¿no? ¿Qué es eso que tú quieres resolver y aportar a la comunidad, a la sociedad, que está alineado con tus capacidades, con tus talentos, con lo que te hace feliz? Y creo que eso es lo que me hace despertarme todos los días. Claro que hay miles de lecciones, miles de pérdidas, ¿no? Lecciones durísimas que le toca a uno vivir como adulto, pero si tú te enamoras de tu propósito, vas a seguir caminando en esa dirección, lo que tú hagas te va a hacer feliz, te va a realizar y esa estabilidad que buscas, ¿verdad? En cualquier financiera, económica, a nivel de vida, se va a dar. Entonces, eso sería quizás mis consejos. Gracias. Y retomando, o bueno, más bien enlazando lo que tú hablabas ahorita de lo último, ¿verdad? De los fracasos, de las lecciones aprendidas. Mariela, hablemos de fracasos, hablemos un poquito porque eso a veces pues como que da miedo. Y si no se da, y si escogí la carrera inadecuada, y si estoy en el trabajo inadecuado, y si estoy en la relación inadecuada, en el país inadecuado, no sé, como, y si lo que estoy haciendo no está bien, o lo amo, pero fracasé. ¿Cómo afronta uno esos fracasos? ¿Cómo los afrontas tú? Ok, gracias por la pregunta, Libby. Creo que a ver, en el tema de la adultez, digamos, y de esa transición, hay mucho mito relacionado con que solo los jóvenes se equivocan o que solo los niños se equivocan, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Las metemos y las metemos bien. Y lo que me parece importante es justamente reconocer cuando te equivocaste, ¿verdad? Pero porque eso te abre un mundo de posibilidades para aprender de eso, ¿verdad? Porque mientras estás como en el de no, yo lo hice bien, los que se equivocaron son los otros, te cerrás en esa parte y no salís porque estás como machacando y rumiando la misma situación, ¿verdad? Creo que lo importante, y aquí, digamos, te lo digo como alguien que estudia educación y que se dedica a eso, es que aprendes más de las cosas que te salen mal o de los errores que cuando las cosas te salen bien. Porque cuando las cosas te salen bien, aplicaste lo que aprendiste, digamos, estás en tu zona cómoda. Muchas veces los errores o las cosas que no te salen bien te empujan a esta zona de aprendizaje y que efectivamente es lo que te permite crecer como persona e incluso explorar otras áreas que no habías explorado antes, ¿verdad? Entonces, yo algo que les diría es que
equivocarse o los errores son parte fundamental de seguir aprendiendo. Que no tengan miedo. Para mí una cuestión muy importante de equivocarse o de los errores es aprender y son parte de ese proceso, ¿verdad? Lo que pasa es que hemos aprendido que es malo, ¿verdad? O que tu vida solo tiene que estar llena de aciertos. Pero efectivamente, una de las cosas que yo aprendí mucho de un trabajo que estuve antes con Naciones Unidas fue cuando me entrevistaron y me dijeron, a ver, y relativamente joven, cuéntame un error y qué hiciste, qué aprendiste de eso. Entonces eso te cambia la perspectiva porque efectivamente, incluso en los CVs, yo entré un poquito antes y vi que antes estaban hablando del CV, leía yo que es importante, así como pones tus áreas de fortaleza, te preguntan muchas veces cuáles son tus áreas de oportunidad y estar consciente de eso es un paso importante y estar abierto a aprender. Creo que esto es una parte muy, muy importante de aprender todos los días y de mantenerte, como David decía, viendo que efectivamente el mundo en el que creciste ya no es, ¿verdad? Y que esa actitud de aprendizaje implica equivocarse también, ¿verdad? Gracias, Mariela. Algo con lo que seguramente nos podemos relacionar todos porque yo no soy maestra de inglés, no he tenido ese gusto, pero nuestros chicos sí han tenido experiencia como maestros y comprenden muy bien el tema de no saber decir algo y luego aprenderlo y luego decirlo. Como ese proceso de aprendizaje lo tenemos súper bien establecido aquí y ahora es momento de migrarlo y llevarlo a nuestra vida, ¿verdad? Que a veces eso es lo que reta. Pregunta de trabajo, muchos de estos para que se les quede, porque estas a veces se las hacen en las entrevistas y puede que se las hagan en el taller de más tardecito. ¿Dónde se ven en 5 años? ¿Por qué es importante preguntarnos dónde me veo en 5 años? Y cuéntenme dónde se ven en 5 años cada uno. Ya nadie quiere pasar adelante. Pero si quieren voy yo primero entonces. Bueno, yo la verdad es que hablamos en el tema financiero, para mí, digamos, regresando a lo que dice Kiyosaki, es lograr la libertad financiera, ¿verdad? ¿Qué es una libertad financiera? Es hacer el ejercicio y decir, bueno, si yo perdiera ahorita mis ingresos, o sea, de trabajo, rentas, etcétera, ¿cuánto tiempo puedo vivir yo con mis ahorros, ¿verdad? Ese ejercicio creo que nosotros tenemos que hacer siempre, por si, digamos, estamos con miedo que nos van a despedir o hay algún cambio en la política nacional, etcétera. Entonces uno hace el ejercicio, bueno, ¿será que con mis ahorros puedo vivir un año sin trabajar, 2, 3, 5 años, ¿verdad? Entonces, la libertad financiera en este caso, pues es, pues sin hacer nada, estás generando dinero, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Todavía no he llegado a esa parte, pero sigo, digamos, buscando esas formas para lograr esa libertad. Entonces, sí quisiera, digamos, verme en 5 años con deuda cero y poder decir, bueno, soy una persona que tal vez no necesita trabajar, pero que sí, digamos, logré cumplir con muchas de mis obligaciones sin tener que trabajar o buscar constantemente una forma de ingreso, ¿verdad? La otra sería, pues, ser ya un experto en el área donde me dedico, que es la ingeniería de datos. Pues, como decíamos, seguir aprendiendo nuevas formas y métodos para realizar el trabajo en el que me desempeño para ser pues una persona más competitiva en eso, ¿verdad? Y lo otro que decía Stephanie, pues sí, mantener una vida saludable, que creo que esa es una de mis áreas que sí les confieso es que me ha costado en estos últimos meses por estar aquí guardado en la pandemia, ¿verdad? Hay cosas que sí me ha costado retomar, pero digamos que es una lucha constante, ¿verdad? Tal vez nadie es perfecto. Ustedes ahora que ya están entrando en una vida adulta, pueden ver a sus papás y dicen, bueno, tal vez lo miraban como un ídolo en su niñez, pero se dan cuenta que son humanos, ¿verdad? Que todos tenemos pues nuestros defectos y nuestras luchas internas y que constantemente tenemos que y buscarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte de mantener en la vida saludable a veces es muy complicado ya uno de adulto, ¿verdad? Por muchas responsabilidades que se va adquiriendo con el tiempo, pero es como que uno de los grandes retos, al menos en mi persona. Bueno, tal vez a mí me gustaría, bueno, ¿dónde me veo? Y creo que esa pregunta es muy poderosa porque te permite como imaginar, ¿verdad?
en 5 años yo me vería tal vez dedicando o ya con un proceso que tengo personal de escribir, ¿verdad? Siempre me ha gustado y como es algo que digamos, se me facilita un tanto, ¿verdad? Siempre lo vas dejando y siempre lo vas dejando y ahí lo tenés, pero nunca lo haces, ¿verdad? Entonces, quiero hacer esto, ¿verdad? Un poco poder poner en escrito muchas de las cosas que pensás o muchas de las cosas, de las experiencias que has vivido, porque efectivamente cosas que te hubiera dicho alguien que te dijeran, ¿verdad? Y que las aprendiste así, a puro cuentazo. Entonces me veo con ese proyecto terminado y efectivamente dedicándome digamos, siempre dentro del sector educación, pero explorando otros contextos, ¿verdad? Ya habiendo tenido la experiencia de hacer gestión, de hacer investigación, pues poder identificar otros contextos dentro de mi área profesional, ¿verdad? En donde pueda seguir creciendo. Excelente, gracias a ambos. Steph. Súper. Yo en 5 años, a ver, a nivel profesional, ahorita con la empresa social, estamos, después de ya 5 o 6 años de haber operado aquí en Guatemala, haber impactado la vida de más de miles de personas, de más de 10,000 personas más o menos, como escalarlo a Latinoamérica. Entonces, en 5 años, pues estar bien establecidos en Latinoamérica, poder llevar todo ese conocimiento y prácticas a Latinoamérica, que falta mucho en esta conciencia, ¿no? Entonces, eso a nivel profesional, después de pasar todos mis 20 y parte de mis 30 en constante movimiento, después de haber vivido varios países, estoy buscando la estabilidad. Entonces, creo que eso es un gran cambio. En 5 años, ¿no? Como ya realizarme como familia, como mi familia, como madre, creo que es un otro gran sueño. Y ya, sí, la libertad económica también. Pues tengo otros 2 negocios que comencé hace unos años. Entonces, pues ahí poco a poco vamos creando esa libertad económica para poder trabajar por gusto y gana, creo yo. Sí. Gracias, Stephanie. Yo tengo este regalo de Dios, el trabajar por gusto y gana. No que no necesite el dinero, lo súper necesito, pero genuinamente me levanto todos los días y es culpa de estos chicos que están aquí que me levanto muy feliz y muy emocionada de trabajar. Tengo ese lujo en mi vida. Finalmente, un consejo ahorita a la edad que tienen, que ustedes dicen, madre, si a mí me hubieran dado este consejo a los 18, me hubiera encantado saber. Un consejo a cada uno. A ver, a mí me gustaría, ¿qué me hubiera gustado que me hubieran dicho? Tal vez yo les diría 3 cosas. Uno es invertir en uno mismo, pero es invertir tiempo, invertir en su formación, porque efectivamente el principal activo de ustedes mismos son ustedes, ¿verdad? Entonces, si ustedes no se ponen las pilas, alguien más se las va a poner y las oportunidades se van, ¿verdad? Les diría que aquí bueno, les diría que no importa tanto saber como tener el número del que sabe. Hay que hacer networking porque de verdad la gente que uno conoce lo saca de cada clavo a veces. Y es eso, o sea, al final no te tenés por qué saberlas todas, ¿verdad? Sino que para eso puedes construir comunidad, puedes construir redes. Para mí eso ha sido clave porque son tus redes de soporte también, ¿verdad? Cuando efectivamente emocionalmente te quebras, ya estás mal, es la gente a la que primero recurrís, que muchas veces no es tu familia, pero es la familia empleada que construís, ¿verdad? Escojan selectivamente, pero saquen el jugo a esto. Creo que hay que involucrarse en algo más grande que uno mismo, ¿verdad? Aquí todo el rollo de la trascendencia, de la ciudadanía, ¿verdad? Le da a uno motivos, ¿verdad? Y entonces a veces, como decía David, en este país que permanentemente vive en crisis, es lo que a uno lo saca de la cama y uno dice, no, ¿verdad? O sea, a veces el panorama se mira negro, pero esto es lo que me empuja y me levanta. Y la última, y que es para mí lo que me hubiera encantado, no se tomen muy en serio ustedes mismos, ¿verdad? Equivóquense, ríanse de eso, de verdad eso le ayuda a uno a mantener la salud mental, a verse en perspectiva, ¿verdad? Porque si no, la adultez puede ser abrumadora, ¿verdad? Entonces, relajados, ¿verdad? Y muy, con mucha responsabilidad, pero también la responsabilidad tiene su parte de disfrute. Así que ese equilibrio para mí es clave. Stephanie.
Va. Yo también coincido con el networking. Creo que me di cuenta algo, no sé si tarde, pero aprovéchenlo. Sí, también yo creo que lo que me diría es como relajarme, ¿no? Como relájate, tenés tiempo, no hay prisa, ¿no? Como la vida o la sociedad tiene una velocidad que a veces nos puede llegar a afectar demasiado y que ya nos quedamos congelados porque ya no podemos, nos sentimos que podemos seguir avanzando, ¿no? Entonces, eso y tal vez como que lo que más he aprendido a través de los años es que el éxito está construido de pequeños fracasos y cada fracaso solo es un punto más que me informa de cómo llegar a esa meta, ¿no? Entonces sueñen en grande, apunten alto, porque definitivamente van a llegar ahí, ¿no? Es solo cuestión de tiempo y de perseverancia. Entonces creo que eso. Creo que agregaría nada más dos cosas que me hubiera gustado aprender o que alguien me hubiera enseñado. Uno es haber hecho mi presupuesto. Digamos que si bien es cierto que en mi casa me decían, mira, ahorra, 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 pero no había un propósito en específico, ¿verdad? Pero cuando uno, digamos, se sienta, identifica, bueno, esto es lo que gano, estos son mis gastos, y qué es lo que quiero lograr, no sé, ¿verdad? En el corto, mediano, largo plazo, creo que le da a uno propósito, ¿verdad? Si uno, aunque sea, no sé, comprar el teléfono que ustedes quieran o el carro, o lo que sea, pero uno dice, bueno, ya tengo un propósito y voy a embarcarme. Entonces, te da mucha satisfacción como ves, digamos, esto lográndose poco a poco, ¿verdad? Pero cuando no te lo enseñan, a veces te toca en algún momento, pues, aprenderlo a la brava, si lo quieren ver así. Y lo otro que para mí creo que es importante y siento que me hubiera gustado aprenderlo desde muy pequeño es a saber vender. Es increíble, pero nadie, ni en los colegios o todos, hay tal vez algún, teóricamente te dicen que vender es parte importante de un negocio, pero no te enseñan realmente cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo les aconsejaría que si sus papás no son vendedores, no son comerciantes o lo que sea, busquen a alguien que sea su mentor y pues apréndenle, ¿verdad? A vender. Yo tengo una anécdota bien chistosa porque estaba tratando de hacer mis emprendimientos y pues generé mi pequeño producto y lo quería ir a vender al mercado a la terminal, ¿verdad? Ese ejercicio realmente, yo, digamos, ya había terminado la licenciatura y pues uno dice, no, hombre, si yo ya me sé la teoría, ya sé de todo y que mi punto de equilibrio y no sé cuánto, ¿verdad? Y se topa, digamos, con personas que tienen años de estar vendiendo, ¿verdad? Que uno dice, no, pero a ellos fácilmente les voy a vender y no es así, ¿verdad? O sea, se choca uno, digamos, en la cara y se da cuenta de que uno no tiene esa confianza y que solo se va logrando, digamos, con ese aprendizaje constante y realmente empaparse. Entonces yo les digo, vendan cualquier cosa que se les ocurra, dulces, lo que sea, pero aprendan, digamos, esas técnicas a ser seguros de ustedes mismos, a confiar en que su producto tiene un valor y que van a poder negociarlo y tener un gana-gana, ¿verdad? Porque eso les va a servir para todo, para negociar un trabajo, un salario, eh, una casa, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces creo que ese momento, si ustedes, y quitarse la pena, ¿verdad? Porque realmente es pena. Lo primero que uno tiene es, ay, que mira, ¿cómo voy a vender? No sé, ¿verdad? Cualquier cosa, pero eso creo que es importante. Gracias por sus consejos muy valiosísimos. Muchis, vamos a abrir el espacio para preguntas, así que levanten sus manitas, queremos escucharlos, hagan comentarios. Hay una, Stephanie, que nos hicieron desde hace ratos, la abordaste un poquito, pero por si tienes algo más que agregar. Melanie nos pregunta, estando en una crisis emocional psicológica, ¿lo primero que se debe pensar o hacer es? Bueno, si ya es una crisis psicológica muy fuerte, yo sí te diría busca ayuda. Definitivamente los primeros auxilios psicológicos son muy importantes y mientras más pronto abordemos ese tema a lo lado de un profesional, creo que es lo mejor, ¿no? Si estamos en una crisis así muy profunda. Luego, lo que yo enseño, ¿no? Como que el espectro del bienestar o de la salud mental es bastante amplio. Tenemos en un extremo los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que es una crisis muy fuerte, pues, al lado de un profesional, como un psicólogo, un psiquiatra. Y ya cuando vamos saliendo de esa crisis, podemos empezar a aprender
estas estrategias o estos hábitos a largo plazo que nos van a ayudar a mantener ese equilibrio mental y emocional a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque tenemos los fármacos que nos ayudan por un tiempo limitado, pero son 6 meses, un año máximo, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde es que estés, yo te recomendaría, ¿verdad? Trabaja con un profesional, y cuando salgas de esa crisis, aprende estrategias a largo plazo. Eso es lo más importante. Como sociedad no tenemos la mentalidad de abordar los temas a largo plazo, ¿no? Hacemos una dieta de 3 semanas o de 3 meses, pero luego regresamos a comer de la forma en que estábamos comiendo antes. Entonces, todo ese trabajo que hicimos y todo lo que sufrimos, pues tal vez no fue un buen uso de nuestra energía, porque lo que debemos de trabajar son hábitos sostenibles de bienestar. Entonces, entrena tu mente, obviamente yo te diría, entrena tu atención, medita, aprende a no creer todo lo que piensas, a escoger lo que piensas. Cuando estás en una crisis, va a depender de qué clase de crisis tienes. Si es ansiedad, pues estás pensando mucho más en el futuro, ¿verdad? Tomar más conciencia de qué son estos pensamientos que te llevan a esas crisis, ¿no? Mucho más autoconocimiento. Entonces, eso es como que sería muy en grande escala, que es lo que yo te diría. Muchas gracias. Nos pregunta Alison, si se estuvo en una pequeña crisis emocional, ¿cómo podemos evitar caer de nuevo o dejar de pensar en eso? Una crisis emocional. A ver, es que ahí también hay como que hay un gran espectro, ¿no? Si es una crisis muy grave, busca ayuda, siempre. Segundo, si no, tal vez no es tan grave, también ojo con nuestro grupo de apoyo alrededor, ¿no? Como la gente que seleccionamos alrededor en esas etapas de duelo o de cambios muy fuertes. Necesitamos ese grupo de apoyo de personas, puede ser 1 o 2 personas que estén ahí para nosotros. Eso también es importante en cuanto al balance emocional o el balance en nuestra salud. ¿Dónde está la pregunta, perdón? ¿Me la puedes repetir? Está en el chat. Si se tuvo una pequeña crisis emocional, es que solo nos entran a nosotros, perdóname. Si se estuvo en una crisis emocional, ¿cómo podemos evitar caer de nuevo o dejar de pensar en eso? Ok, sí, ¿cómo dejar de pensar en eso? Es eso, entrenar a tu mente, porque la razón por la que seguimos regresando a los problemas o pensamos en lo peor que va a pasar en el futuro es porque no tenemos entrenada a la atención. Estamos a disposición de que nuestra mente piense lo que quiera pensar, y ahí es cuando se nos olvida que realmente la disciplina empieza por la mente. Y mientras tengamos y trabajemos en nuestra disciplina mental, nosotros vamos a decidir qué queremos pensar. Y ahí es donde yo te digo, no creas todo lo que pienses, porque si tú tienes una autonarrativa negativa, crítica todo el tiempo, pues entonces claramente tu autoestima va a estar por los suelos, porque nos estamos criticando todo el tiempo. Entonces ahí es donde es tan importante ese trabajo interior y esa autoconciencia de podernos observar y de decir, esto me ayuda para ser una mejor persona o profesional, pero aquí me estoy criticando y me estoy haciendo más daño, ¿no? Entonces, escoger qué pensar viene a través de los entrenamientos mentales, de poder entrenar esa atención. ¿Y cómo no caer en otra crisis emocional? Yo te diría, busca la causa. Y la causa, como la puedes encontrar muy fácil, a veces toma más tiempo. Y a veces es simplemente, lo puedes hacer de la mano de un profesional, o a veces es trabajando también en tu inteligencia emocional. Hoy en día el ir hacia adentro es un poco un mito, ¿no? Es como, uy, no tengo tiempo de lidiar con estas emociones, las guardo y cuando tenga tiempo, y nunca tenemos tiempo realmente. Entonces, la inteligencia emocional es tener ese hábito de hacer ese check-in con uno mismo, y también es una resiliencia emocional de ir hacia adentro, de permanecer en lo que es incómodo. Estoy sintiendo mucha ira, mucho enojo con esta persona, me permito por medio minuto, 1 minuto, 5 minutos si quieren, ¿no? Estar ahí con lo que es incómodo, y la emoción pasa. En el momento que le tomamos conciencia, le ponemos un nombre. Si le tomamos una foto al cerebro antes y después al cerebro, las partes del cerebro que procesan esa emoción van a disminuir en intensidad. Entonces, creería yo que trabajar en esa inteligencia emocional y encontrar esa causa de esa emoción, pues te puede ayudar a no volver a caer en esa crisis emocional. Qué lindo, muchas gracias. Y sobre todo el tema de inteligencia emocional. Si el tema les interesa mucho, es bien interesante cómo encontramos este equilibrio a través de la inteligencia emocional. Denle una investigada, hay mucha investigación y hay muchos temas que se han abordado a este respecto y que creo que nos puede funcionar a todos.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien que se anime a levantar su manita y conversar? Estamos aquí, tenemos 4 minutitos. Nélida subió su mano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, creo que a mí me ha tocado la oportunidad de convivir con chicos en el programa así un poquito menores de edad a mí. Yo soy un poco mayor. Pero mi pregunta aquí es, ¿cómo lidiar, verdad, con esa presión social y esa presión familiar, verdad? Cuando uno se hace adulto, ¿verdad? Ya hay una presión tanto social como familiar, ¿verdad? Porque, bueno, ¿y dónde están los frutos de tu carrera? O ese tipo de cosas. Entonces, esa sería mi pregunta. Si me permitís, quisiera yo darte mi humilde opinión. Presión siempre hay. Hay en el trabajo, hay con la familia, hay con tus amigos, hay con tu pareja. Presión siempre hay. Yo creo que el tema es pararte un momento, escuchar esa presión y decir, ¿tiene sentido? ¿Me hace sentido a mi vida, a mi plan de vida? ¿No? Entonces, chao. Es un block. No te puedo explicar bien cómo solamente es darle importancia adecuada a lo que tiene importancia adecuada. Es que a mí me, o sea, yo recuerdo mi mamá, ¿verdad? En su afán de que yo me graduara de la universidad, me decía, y la universidad, y era una machacada diaria, ¿verdad? Claro, a mí me hacía sentido eso, pero sí recuerdo la presión social de salir en 5 años y no pude hacerlo. Por distintas decisiones de mi vida no pude hacerlo. Y un día dije, ¿y cuál es el rollo de salir en 6, pues? O en 7. El tema es salir, el tema es lograrlo. Hay mucha presión social por ser flaco, por tener el pelo liso, por tener los ojos yo no sé cómo, por tener el carro yo no sé qué, el celular no sé cuánto, por viajar, o sea, presión siempre y en todos lados. No sucumbas a esa presión, métele cabeza, sentate momentos y meditalo y decir, esta presión me hace sentido a mi vida, a mi plan de vida. Entonces la escucho, le pongo atención y le doy la importancia, pero si no, chao, chao. No importa de quién venga. Y yo agregaría a lo que Libby menciona algo que digamos te va a permitir como poner en perspectiva toda esa presión, porque efectivamente siempre hay, eh, efectivamente el plan de vida, ¿verdad? Y cuáles son tus no negociables, ¿verdad? Porque en efecto es tu vida, no la vida de tus papás, la de tu pareja, la de tu familia, o sea, no, ¿verdad? Y aunque todos estamos conscientes de que eventualmente la presión, todos quieren lo mejor para ti, solo tú estás en tus zapatos, ¿verdad? Y también me parece bien, bien importante este tema porque en efecto la presión no va a desaparecer y hay una presión, como decía Libby, para que socialmente las cosas ocurran en cierto orden, ¿verdad? Pero ¿quién dijo ese orden? O sea, vas a la escuela, estudias, vas a la universidad, te casas, tenés hijos. ¿Quién dijo que así tiene que ser? O que así tiene que ser para todos. Entonces, es un discurso muy fuerte, ¿verdad? Y entonces aquí es en el tema de no irse en automático, como decía Libre, pararse y decir, ¿es esto conmigo? ¿Es esto lo que yo quiero? Y si no, no pasa nada tampoco, ¿verdad? Yo solo quiero agregar ahí también una experiencia personal, digamos, pues como decía Libby, yo no terminé tampoco la universidad en 5 años o 4 años y medio, como a veces en la San Carlos, pues sí hay, digamos, en ingeniería, poder tomar los cursos que quieras y avanzar. Entonces tenías esa presión, tal vez era de mí mismo ver que otros de mis amigos terminaban antes, ¿verdad? Entonces, por eso decía yo, digamos, uno de los consejos es no te compares con nadie, ¿verdad? Cada quien, digamos, tiene que empezarse a evaluar y saber sus capacidades y también limitaciones, ¿verdad? No te digo que, no, que no me las puedo, sino que realmente es con cuánta carga yo puedo, digamos, trabajar en este momento, ¿verdad? Entonces, sí, yo tuve un tiempo en donde no avanzaba por ciertos cursos que se me complicaron, entonces, pues hice mi evaluación, ¿verdad? O sea, sí, mis papás, pues, de cierta forma, pues,
subvencionaron, digamos, una parte de la universidad, otra yo trabajando, pero no había una presión de que trabajaba, gradúate, era más interno. Entonces dije, bueno, mejor seamos honestos, ¿verdad? Si yo estoy muy agobiado con el trabajo, más toda la carga de estudios, ¿por qué no simplemente saco un curso a la vez, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Hacer ese ejercicio mental, ¿y qué va a pasar? Bueno, me voy a atrasar un semestre, 2 semestres, pero realmente lo voy a completar. O sea, realmente era identificar si era tu afán o el afán de alguien más, o te estás comparando con tu hermana, con tu primo, con tu amiga, yo no sé, ¿verdad? Y cada quien tiene una situación diferente, a todos nos toca diferente, nadie tiene la misma vida, ni siquiera aunque tengan la misma edad, vivan en la misma colonia, de todos modos viven en casas diferentes, con situaciones diferentes, entonces creo que eso es lo que hay que identificar, ¿verdad? Y como decía María, tomátela tranquilo y bueno, va a pasar eventualmente, solo simplemente no pierdas el foco, ¿verdad? Si tu intención es salir de la universidad o algo, pues lo vas a hacer eventualmente, ¿verdad? Pero evaluar esa situación. Muchísimas gracias. La verdad agradezco bastante esos consejos. La verdad quisiera compartir con ustedes que pues, yo gracias a Dios ya culminé mi carrera universitaria como licenciada en educación, pero sigue siendo a veces un poco de incertidumbre y un poco de estancamiento de hacer ya en el ámbito laboral, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Y uno va con tantas aspiraciones y dice, voy a aplicar para esta oportunidad laboral y vienen y las puertas se cierran y muchas veces cae uno en eso y ¿qué hago? Entonces, siempre esto ha sido para mí un poquito complicado en este sentido, ¿verdad? Que uno llega a ese estancamiento ahora ya profesional. Entonces, gracias, gracias por sus palabras. Yo pues te quiero decir que tú tienes muchas oportunidades, no te limites solo a Guatemala. Yo creo que ahorita el tema educativo tiene mucha apertura, o sea, puedes dar clases en línea, por ejemplo, no necesariamente aquí en Guatemala. Yo lo que te puedo decir es, yo di clases en el momento cuando estaba estudiando, ni siquiera fue accidental, ¿verdad? Ni siquiera pedí dar clases, sino que simplemente se dio y pues me embarqué en ese mundo y por lo tanto me gusta. Y yo, digamos, nunca tuve una apertura aquí en Guatemala de dar clases. Me llegó la oportunidad de Honduras en un momento así inesperado, dando clases de lo que yo soy experto, digamos. Me gustó mucho la experiencia y ahora veo que hay muchas plataformas en línea. Por ejemplo, te aconsejo Udemy. Tú eres experta en en algo, no necesariamente de educación, por ejemplo, jardinería. ¿Por qué no haces un curso en línea, por ejemplo? He visto muchas personas que se ganan la vida independientemente y no necesariamente buscando un trabajo, ¿verdad? Entonces, creo que es de buscar las oportunidades, no te rindas y pues ver qué es lo que hace la gente, ¿verdad? Te recomiendo mucho Udemy, hay hasta cursos de cómo hacer cursos en línea, etcétera, y que son de personas que no necesariamente tienen un estudio universitario, ¿verdad? Sino que son personas independientes y que han alcanzado ahí ciertos efectos. Gracias. ¿Alguien más? Una preguntita y luego para no quitarles más tiempo a nuestros speakers. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En 5, 4. Bueno, muchis, de verdad ha sido un placer compartir con ustedes, abrir un poquito el espacio para que otros ex becarios del Departamento de Estado nos acompañen y nos cuenten un poco de sus éxitos, de sus sueños, de por dónde van y en qué línea se están desarrollando. Gracias, Stephanie, Mariela y David, por tomarse este tiempo de su sábado para compartir un poquito y abrirnos la puerta de su cocina y entrar a su mente y a su corazón un poco. A los organizadores, de verdad, muchas gracias por abrir estos espacios porque creo que nos sirven muchísimo a todos. Y solamente quería dejarles en la mente que el ser adulto no, como bien lo decían ellos, no empieza a los 18 o a los 40. Esto es un proceso bien individual, bien personal. Y esa es la parte más importante de todo. Es tu proceso, es tu vida, es tu momento. Entonces, encuentra tu equilibrio, no el de tu familia, no el de tu mejor amiga, no el de tu pareja, es tu momento, es tu proceso y en la medida en la que logres tú encontrar tu equilibrio y tu proceso, tu adultez va a ser una etapa maravillosa. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz sábado y muchos nos vemos más tarde, no se pierdan el taller de entrevista, va a estar genial. Un abrazo.